to my life, did you feel us? And all the stars. Bueno, muy buenos para todos. Mi nombre es Juan David Duque, del grado 11º del Colegio Juan Pablo II, y les vengo a hablar sobre los principales componentes del PC. Board, más conocida como la placa madre. La función de esta es actuar como el circuito principal que conecta y comunica a todos los dispositivos y componentes conectados a ella. Asimismo, la placa madre facilita la comunicación entre los dispositivos. Se diseñan en función del tipo de unidad central de procedimiento en el que se instalarán, dado que las placas madre funcionan como la base de todos los otros componentes de la computadora. Se debe considerar de antemano la cantidad de la ranura de PCI y de memoria de puertos USB y SATA, entre otros, antes de construir una computadora personal. Los conectores internos de la motherboard son aquellas ranuras de expansión que se conectan a la placa base, además de los puertos internos o interfaces. Se denominan conectores internos a las fichas o zócalos integrados en la superficie de la motherboard para conectar diferentes dispositivos y otros elementos. Los conectores internos son las fichas o zócalos que están ubicados en la superficie de la placa madre, que no tienen salida al exterior del gabinete. Se los usa para conectar unidades de disco, ventiladores, botones frontales del gabinete y otros componentes de la PC. Bueno, los conectores externos de la motherboard. Estos permiten conectar físicamente distintos tipos de dispositivos, como son los monitores, el mouse, el teclado, las impresoras, discos externos y cámaras digitales, entre otros. Por lo general se los puede encontrar en la parte trasera del gabinete, aunque actualmente muchos incorporan puertos de audio y USB en la parte delantera o bien en los laterales. Estos son algunos dispositivos de conectores. Conector PS2, que es el que dispone de dos puertos de este tipo que se emplean para conectar el mouse y el teclado. Ambos son hembra y cada uno cuenta con 6 pines. El otro conector es puerto serie. Solo permite transmitir información de bit a bit de forma secuencial, o sea, un bit cada intervalo de tiempo. Este puerto se usa para conectar terminales de impresoras y módems, incluso de mouse. Es un conector macho y se compone de 9 pines en 2 filas. Actualmente ha sido extensamente reemplazado por el puerto USB. Otro es el puerto paralelo, también llamado puerto de impresión, ya que su uso más extendido ha sido el de conectar la impresora a la PC. Asimismo, solo ha utilizado para unidades removibles como zip, escáneres y cámaras web. Su principal característica es que los bits de datos viajan en paralelo, enviando un paquete de bits a la vez. Es un conector hembra con 25 pines agrupados en 2 hileras. Procesador, su función es permitir sustituir a los viejos subsistemas de componentes físicos, o sea, válvulas, o de circuitería cableada, mazos de cables que conectan diferentes componentes en equipos electrónicos, industriales y entre otros, dentro de sistemas informáticos más complejos. Otra función es que como procesador central de una computadora es el motor de una unidad central de proceso encargado de manejar la memoria, controlar el flujo de información en el sistema informático, realizar las operaciones básicas sobre los datos. Bueno,
El procesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios organizados secuencialmente en la memoria principal. La ejecución de las instrucciones se puede realizar en varias fases. Con las principales marcas del procesador. Aquí podemos ver algunas marcas de procesadores, pero la Intel y AMD fabrican procesadores para diversos sistemas. Intel fabrica las familias de procesadores Core, Pentium y Celeron para computadores de escritorio, igualados por los procesadores PHENOM. Intel posee sus propios procesadores Core Móvil y Celeron para portátiles, mientras que AMD tiene la serie Radeon para computadores portátiles. Algunos como Intel Core 2 y el ATHLON por 2 usan procesadores multinúcleo, los cuales hacen uso de 2 o más núcleos para permitir un procesamiento múltiple con el fin de lograr un desempeño más rápido. Bueno, cada procesador fabricado por Intel o AMD posee funciones específicas y es apto para sistemas determinados, como computadores de escritorio o estaciones de trabajo en una oficina. Cada procesador se ajusta a una computadora específica, sin importar si fue armada previamente, si se ensambló desde cero o si es una actualización. La información que tienes en cada una de las aplicaciones abiertas en el computador mientras este se encuentra encendido. Esta memoria de corto plazo solo actúa cuando el computador está encendido. Cuando trabajes en un documento como una hoja de cálculo u otro tipo de archivo, debes guardarlo para evitar que este se borre o pierda. Algunos equipos y aplicaciones tienen la función de autoguardado, pero no te confíes tanto. Cuando guardas, los datos se graban en el disco duro hasta que tú decidas borrarlos. La memoria RAM se mide en megabits o gigabits. Cuanta más memoria RAM tenga tu computadora, más cosas podrás hacer al mismo tiempo. Si no tienes la suficiente memoria RAM, podrás notar que tu ordenador se pone lento al tener muchos programas abiertos. Un bit es la unidad más pequeña de datos. Un bit equivale a 8 bits. Un megabit son al menos 1.000.000 de bits y un gigabit son 1.000 millones de bits. Bueno, la tecnología SIM son más fáciles de instalar que los antiguos chips de memoria individuales, y a diferencia de ellos son medidos en bits en lugar de bits. Las SIM están diseñados de modo que se pueden insertar fácilmente en la placa base de la computadora y generalmente se utilizaban para aumentar la cantidad de memoria RAM. A la hora de montar estos módulos sobre nuestra placa base, solo había que tener cuidado con la muesca situada en uno de los laterales del banco, que era la encargada de mostrarnos la orientación correcta. Las SIM de 72 contactos más modernos manejaban 32 bits, por lo que se usaban de uno en uno en los 486. En los Pentium se haría en dos módulos, porque el bus de datos de los Pentium era el doble de grande, o sea 64 bits. Bueno, tecnología DIN. Se conectan directamente en las ranuras de la placa base de las computadoras personales y están constituidas por pequeños circuitos. Esta tecnología DIN son, al igual que sus precedentes SIM, módulos de memoria RAM que se conectan directamente en las ranuras de la placa base, o sea la motherboard de las computadoras personales, y están constituidos por pequeños circuitos.
impresos que tienen circuitos integrados de memoria. Los módulos DIN son reconocibles externamente por tener cada contacto o pin de una de sus caras separados del opuesto de la otra. A diferencia de los SIM, en cada contacto está unido a su opuesto. La disposición física de los DIN duplica el número de contactos diferenciados con el bus. Los módulos DIN comenzaron a reemplazar a los SIM como el tipo predominante de memoria cuando los microprocesadores Intel Pentium tomaron dominio del mercado. Esta tecnología DIN puede comunicarse con la CAD a 64 bits y algunos a 74 bits, a diferencia de los 32 bits de los SIM. Bueno, la tecnología DIN sean memorias de 64 bits explica por qué no necesitan emparejamiento. Los modelos DIN poseen circuitos de memoria en ambos lados de la placa de circuito impresa y poseen a la vez 84 contactos de cada lado, lo cual suma un total de 168 contactos, además de ser mayores dimensiones que los módulos SIM. Estos módulos poseen una segunda muesca que evita confusiones. DIN han sido mejorados para facilitar su inserción gracias a la palanca ubicadas a ambos lados de cada conector. Tecnología memoria dinámica de acceso aleatorio con una interfaz sincronizada. Esta tecnología es una placa plástica en la que se encuentran soldados todos sus componentes, chip, pines, y poseen una cavidad en la parte de la conexión y dos cavidades en sus lados para mantenerla fija en la CPU. En su versión para computador de escritorio posee en su estructura 184 pines y en su versión para computadores portátiles posee 200 pines trabajando en 70 grados centígrados. El interior de cada chip posee visto como matriz. En cada celda tiene la capacidad de almacenar un bit, el cual será localizado directamente proporcionado una fila y una columna en la matriz. En el fondo, la CPU identifica cada celda a través de un número llamado dirección de memoria. A partir de esta se calcula cuál es la fila y columna asociada con la que se logra acceder a la celda requerida. Esta tecnología se organizan en filas o páginas de memoria, que a su vez se dividen en 4 secciones llamados bancos. Cada banco tiene un tipo de registro asociado a él. Para poder acceder a estas filas de memoria DDR, se debe especificar en los pines el banco de memoria y dirección de la fila. Así el acceso se realizará en 2 pasos. Primero, comunica a la fila y después columna utilizando los mismos terminales de conexión. La CPU no suele usar bits independientes sino agrupaciones de estos. En palabras binarias, lo que hace en la RAM no se presenten en un solo chip, sino en agrupaciones de estos. Por ejemplo, 8 chips agrupados en lo que cada chip almacene por bits proporcionan en un conjunto. Bueno, pues su función es la encargada de suministrar energía a todos los dispositivos internos de la computadora. La fuente de poder tiene la función de convertir corriente alterna en directa, así como de reducir el voltaje y redistribuirlo a cada parte de computadora. La fuente de poder es la encargada de suministrar energía a todos los dispositivos internos de la computadora e inclusive a algunos externos como el teclado o el mouse. Actualmente existen 2 tecnologías de fuente de poder:
las cuales definen las características de cada una, que es AT y ATX, tipos de fuente de poder, que ahorita les hablaré de ellas. Bueno, ya llegamos a la tecnología AT de la que les iba a hablar. Esta es un dispositivo que se acopla dentro del gabinete de la computadora. La fuente AT es un dispositivo que se acopla dentro del gabinete de la computadora y se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica del tomacorriente de pared en corriente directa, la cual es utilizada por los elementos electrónicos y eléctricos de la computadora con un menor voltaje. Otras funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje de los dispositivos que requiere, así como protegerlos de problemas en el suministro eléctrico, como subidas de voltaje. Se le puede llamar fuente de poder AT, fuente de alimentación AT, fuente analógica o fuente de encendido mecánico, entre otros nombres. Esta tecnología, que es la tecnología AT, actualmente está en desuso y fue sustituida por la tecnología de fuente de poder, que es la tecnología ATX, que ya les hablaré de ella. Bueno, llegamos a la tecnología ATX. Es una tecnología avanzada extendida. Bueno, la fuente ATX es un dispositivo que se acopla internamente en el gabinete de la computadora, la cual se encarga básicamente de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica en corriente directa, así como deducir su voltaje. Esta corriente es utilizada por elementos electrónicos y eléctricos de la computadora. Otras funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren, así como protegerlos de problemas en el suministro eléctrico, como subidas de voltaje. A la fuente ATX se le puede llamar fuente de poder ATX, fuente de alimentación ATX, fuente digital, fuente de encendido digital y fuente de pulsor, entre otros nombres. La tecnología ATX es el estándar actual de fuentes que constituyeron a las fuentes de alimentación AT. Bueno, llegamos al disco duro. Su función es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplean en un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Este disco duro se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa en un cabezal de lectura o escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por las rotaciones de los discos. Es memoria no volátil. Bueno, los discos duros IDE es una unidad que usa una conexión ATA para la llamada IDE. Los discos duros con la interfaz IDE han sido sustituidos actualmente por la SATA. Es la actualización de los ATA. Para no entrar en explicaciones muy técnicas, lo que no nos interesa, la tecnología SATA mejora el rendimiento y reduce el tamaño de la conexión de los discos duros. Los discos duros con el IDE se han popularizado frente a discos duros gracias a su menor coste, aún teniendo menos rendimiento. Ha sido la tecnología llamada reina en almacenamiento de datos durante casi 2 décadas. El disco duro SATA son un tipo concreto de disco duro interno. Este disco duro SATA consiste en una interfaz de transferencia de datos entre discos duros y la placa base, o sea la motherboard, que permite una mayor velocidad, aprovechamiento, capacidad para conectar unidades a la vez y mayor longitud de cable.
de transmisión de datos que el anterior ATA. Los discos duros SATA se conectan directamente al puerto serial ATA, yendo cada disco de forma independiente y determinando cuál es el inicio del sistema de la BIOS. Utilizan cables planos y estrechos de 7 hilos para una mayor longitud de cables y refrigeración del sistema. Su interior está libre de polvo y aire para evitar choques entre partículas y la posible pérdida de datos por ello. El disco gira todo el tiempo en que permanece encendido. El disco duro SATA es mucho más sencilla y los dispositivos son mucho más actualizables, por eso son los más utilizados. El funcionamiento de disco duro SATA es muy sencillo, ya que el ordenador envía las señales eléctricas a la bobina electromagnética, que se polariza y transmite su magnetismo al disco en movimiento. Las partículas magnéticas se reacomodan al pasar por la bobina y la información se almacena por partículas magnéticas ordenadas. Configuración de maestro y esclavo para disco duro. El disco duro maestro es el disco principal donde se instalará el sistema operativo. En el disco duro esclavo será quien dependa del maestro y que básicamente hará las veces de solo almacén, o sea, almacenar. Lo primero que debemos de hacer es asegúrate de que el segundo disco duro esté conectado antes de que puedas determinar qué disco duro es el maestro y cuál es el esclavo. Necesitas tener ambos discos conectados a la computadora, aunque el disco maestro generalmente es el disco duro integrado de la computadora. El segundo debe conectarse manualmente a la tarjeta madre de esta. La segunda configuración es abrir inicio y haz clic en el logo que dice Windows en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Lo tercero, haz clic en inicio apartado. Se encuentran en la parte inferior izquierda de la ventana de inicio. Lo cuarto, haz clic en reiniciar. Esta opción está en la parte superior del menú emergente. La computadora se empezará a reiniciar. Lo 5, empieza a pulsar la tecla del BIOS repetidas veces. La tecla del BIOS varía de computadora a computadora, pero generalmente es la de las teclas F, la tecla del o la tecla ESC. Necesitarás presionar la tecla del BIOS antes de que la pantalla de arranque de la computadora aparezca. 6. Ingresa la contraseña si se te pide. 7. Busca la lista de discos duros. En la parte superior en la pantalla del BIOS deben haber varias pestañas. Puedes navegar por estas pestañas usando las teclas de las flechas. Desplázate por las pestañas y examina la información de cada una de estas que se encuentran en una lista de los discos duros. 8. Selecciona el disco duro integrado de la computadora. Es muy probable que esta sea el primer disco duro de la lista, aunque debes configurar o debes confirmar mirando el nombre del disco. 9. Cambia el disco duro al estado maestro. Con el disco duro seleccionando, presiona el teclado configurar o cambiar. Indica en la leyenda de teclas que está en la parte inferior o a un lado de la pantalla. Deberás ver una ventana emergente que dice maestro, o sea, al lado del nombre del disco duro. Selecciona el segundo disco duro. 10. Selecciona el segundo disco duro usando las teclas de las flechas. Busca y selecciona el disco duro. Conéctate a la computadora. 11. Cambia el disco duro al estado esclavo. También usarías la tecla de configurar o cambiar para hacerlo una vez que veas esclavo. A la derecha del nombre del disco duro
puedes continuar. 12. Guarda los cambios y sal del BIOS. Para hacerlo, busca la tecla para guardar y salir. En la leyenda de teclas, al presionar esta tecla, se guardarán tus preferencias de maestro y esclavo y saldrás del BIOS. Turn it on.